Bueno, señores, aquí estamos ya preparados para compartir nuestro tema del día de hoy. Y en nuestra sala familiar hoy nosotros queremos tocar puntos muy neurálgicos de la familia. Cuando hablamos de finanzas, hablamos de economía, sabemos que a todos nos toca de alguna manera. Es más, de todas maneras nos toca. Así que quiero darle la bienvenida a la promotora de buenos hábitos financieros, Julia Félix. La tenemos por aquí y ya con la vasta experiencia, señor, y la preparación de poder establecer estrategias financieras que puedan ayudar a la familia a regularse y a programarse en estos términos. Hoy aquí, bueno, lápiz y hoja para que empiecen a escribir y sobre todo a hacerse el firme propósito de que estas finanzas van a tomar un rumbo diferente al que le hemos dado hasta ahora. Bienvenida, Julia. Bueno, muchísimas gracias, Meralda. La verdad que es para mí un inmenso placer estar con cada uno de ustedes para promover un tema, como tú bien comentabas fuera de cámara, que es de vital importancia y que sobre todo impacta a cada uno de los miembros de la familia, desde los más pequeños hasta los más grandes. Así es, definitivamente el dinero nos mueve a todos. Así mismo. Aunque nosotros quizá la población no lo mueve tan correctamente, Julia. Pero si yo quisiera que a nivel familiar pudiéramos hablar un poco de cómo es la situación económica y cuáles son esas cosas puntuales que la familia tiene que tener en cuenta para tener un movimiento de buenas finanzas. Bueno, iniciando con el tema de la situación económica actual, es importante resaltar, Meralda, que la situación económica en el que vivimos actualmente es un poco desafiante. Hace poco se promulgó un aumento de los salarios para el sector privado, sin en cambio, exacto, sin en cambio, si hacemos un análisis entre el precio de la canasta familiar y el aumento del cual se generó el pasado mes de abril, podemos comparar que existe un pequeño déficit entre lo que es el precio de la canasta familiar para el sector más pobre del país, que ronda alrededor de un 25,000 pesos, y el precio que se le dio o el sueldo al cual se llevaron los salarios. Entonces, producto de esa comparación, podemos ver que iniciando por ahí ya hay un pequeño déficit, es decir, que es un gran desafío para las familias poder abastecerse de los productos que necesitan con los recursos que tienen a la mano. Es por eso que es de vital importancia poder ser estratégicos a la hora de hacer un uso eficiente de los recursos familiares. Yo entiendo, Julia, entonces, que partiendo de esas puntualizaciones tan interesantes que hace, que la magia es posible y real, ¿verdad? Con personas de tan escasos recursos que no llegan a un mínimo de los 25,000 o los 30,000 o los 40,000 pesos que deberían de dar para dar respuesta a lo que es esa canasta familiar. Bueno, invierto 25,000 en la alimentación, pero casa, luz y servicios también tienen unos parámetros dentro de la economía familiar. Claro. ¿Cómo hacer? ¿Tendría la familia dominicana que partir de lo que implica el gasto de la canasta familiar para poder hacer programaciones puntuales en términos del manejo de su finanza? Primero me gustaría hacer una observación respecto a lo que comentabas al inicio del tema de la magia. Realmente es loable la labor que hacen muchos hogares, porque a pesar de tener sueldos tan bajos, poder sustentar los gastos que conlleva tener un hogar es una labor resaltable. Pero muchas veces esto se debe a que se incurre en endeudamientos. Es decir, hay personas que se financian a través de tarjetas de crédito, tomando préstamos a los proveedores informales y todo esto. Entonces, en cuanto a eso es que tenemos que tener un verdadero cuidado. Muchas personas lo que hacen es que tienen alguna actividad complementaria, es decir, que además de su sueldo por nómina, generan algún ingreso adicional que les permite compensar. Si es así, entonces es una buena práctica, pero en casos de que tengamos que incurrir a deudas, que es la generalidad exactamente, es lo que debemos tratar de evitar. Una buena estrategia o unas buenas estrategias para poder tomar control de nuestras finanzas, el primer paso sería poder identificar ¿cuál es nuestra situación económica actual? Muchas veces nosotros conocemos cuáles son nuestros ingresos, pero a la hora de saber cuánto se va exactamente en comida en las casas, cuánto se nos va exactamente en transporte, en diversión, ya esos son montos un poquito más complicados de determinar.
El ingreso todo el mundo sabe, porque si solamente cobro por nómina, bueno, pues lo que me depositan 15 y 30, la sumatoria es el ingreso. Pero los gastos son los cuales tenemos que tratar de prestar un poquito más de atención. Definitivo. Yo sé que además los tantos imprevistos, porque tú sabes que a veces tú te programas para un tope, pero pasan tantas cosas y en familias ya donde hay hijos, hay muchos imprevistos, hay situaciones de salud que se presentan, en el proceso de escolaridad siempre hay demandas, hay cosas que hacer, bueno, en todos los escenarios. Entonces, ¿cómo la familia pudiera establecer cosas puntuales que le permitan que en medio de tanto desafío poder hacer esas estrategias de prioridad? O no sé si también pudiera ser tan complejo de que yo quisiera dar una prioridad y que otra cosa se me presente y represente más una prioridad que la otra. Entonces, ¿cómo establecer ese balance para que esa economía pueda fluir y satisfacer las necesidades? Lo bueno es que tenemos que promover en la cultura dominicana el hecho de que contemos con un fondo de emergencia y que podamos diferenciar lo que es una emergencia de lo que es un gasto recurrente, porque los padres que tienen niños en edades escolares saben que todos los años viene el periodo de inscripción, el periodo de la compra de libros, pero a veces esperamos que llegue ese momento para saber qué vamos a hacer con esa situación que se nos presenta, que no es una emergencia, porque si tenemos niños en edades escolares todos los años, es un gasto recurrente. Eso es igual que las personas que tienen vehículos. Si usted tiene un vehículo, usted sabe que tiene una póliza de seguro, una renovación de marbete, o sea, hay gastos que van asociados a ese bien que usted tiene. Entonces, para ese tipo de gastos que se hacen o que se plantean en momentos puntuales del año, es bueno crear un ahorro que nos permita, cuando llegue ese momento de incurrir en ese gasto, tener un recurso con el cual hacer frente a ese gasto. Ahora, para los gastos que sí son imprevistos reales, nadie sabe cuándo se va a enfermar. Nadie sabe cuándo se le va a presentar nadie sabe cuándo se va a quedar sin trabajo. Entonces, para ese tipo de casos que sí son imprevistos, como familia deberíamos contar con un fondo de emergencia. El fondo de emergencia se dice, o en los libros se plantea que debe ser la sumatoria total de por lo menos 3 meses de gastos fijos, por lo menos. La idea es que llegue hasta los 6 meses, porque entre más amplio el fondo, mayor capacidad para cubrir imprevistos tengo, pero eso es algo que debemos promover en la cultura dominicana, que cada hogar, cada familia, cada persona que devenga un salario pueda crear su provisión para emergencias. Eso es como la caja chica, señores. Exacto. Pero ahora viene pregunta, ¿verdad? Porque yo sé que todo el mundo allá, aquella señora se está preguntando, pero ella se cree que es muy fácil. Sí, ¿cómo yo logro establecer ese fondo de emergencia para tener ahí ante tanta demanda? ¿Cuál sería el truco para poder llegar hasta ahí? Créanme que el decirlo suena muy fácil. Sí. Sé que todos habrán pensado. Ay, Dios mío, claro, es muy fácil decirlo. Pero en las finanzas, al igual que en la implementación de algún cambio en el estilo de vida, todo requiere tiempo. Y lo importante es no intentar cambiar de la noche a la mañana de manera radical, sino iniciar con pequeños pasos. Por eso volvemos de nuevo a lo que decíamos al principio. Es importante reconocer cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos, para en base a mis gastos saber cuáles son los ajustes que tengo que realizar, y dentro de esos ajustes que tengo que realizar, considerar una partida para iniciar la creación de ese fondo. No es que ahora todos vamos a dedicar el sueldo que tenemos y dejar de pagar los servicios para crear un fondo de emergencia, sino que dentro de los gastos que tenemos mensualmente destinemos una cantidad para ir creando ese pequeño fondo, o ese fondo de por lo menos 3 o 6 meses de gastos, para que cuando una vez tengamos ese fondo podamos dar prioridades a otros puntos que queramos mejorar en nuestras finanzas. Yo entiendo que esto entraría dentro de lo que es un renglón del ahorro y el endeudamiento. Son dos cosas, ¿verdad?, que van a estar presentes siempre, o quizás por lo menos el endeudamiento, siempre de alguna manera. Para hacer el rejuego y el balance económico hay que sostenerse en los préstamos, las tarjetas de crédito y tantos detalles más que son el soporte de esos hoyitos que se van haciendo, porque no alcanza, ¿verdad? No alcanza y no hay respuesta de que digamos que todo devengan un sueldo que satisfacen las necesidades. Entonces, poder tener como prioridad los ahorros y complementar esto de los endeudamientos, también pudiera tener una manera de cómo refinanciar y organizar.
Sería bueno que una vez identificada cuál es nuestra situación financiera actual, podamos ir atacando en orden de prioridades nuestra situación. Lo primero es que si tenemos deuda, debemos diseñar un plan para poder estar lo más desahogado de deudas posible o saldar en la totalidad nuestras deudas. Cuando hablamos de reducir gastos, es importante mencionar que la capacidad de reducir gastos llega hasta un límite. Es decir, por más que yo quiera ahorrar, no puedo dejar de comer. No puedo dejar de pagar la casa. Es decir, que llega un punto en la vida de las finanzas familiares donde reducir gastos no puede ser la única solución. Y ahí es cuando debemos despertar la creatividad que tenemos todos los dominicanos para incursionar en nuevas estrategias de generaciones de ingresos. Es muy poco Ramona, el dominicano. Señores. Bueno, Miguel. Señores, perdón que llevamos unos paralelos. Aquí se están quejando que ya no le aguantan un recorte más. Y es cierto, es cierto. O sea, llega un punto en el que ya no hay forma, o sea, no es... Y que el hecho de yo tal vez dejar de tomarme un café no va a generar el impacto que mis finanzas necesitan. Entonces, en ese momento es de vital importancia que pensemos en cuáles son los dones y los talentos que Dios ha puesto a nuestra disposición y que materialicemos o que moneticemos esos dones y talentos. Decía antes de que tuviéramos la intervención que es muy poco el dominicano que no sepa hacer otra cosa que por lo único que le pagan en nómina. Es decir, hay personas que tienen habilidades para la carpintería, para la electricidad, las damas, las que no saben pintar uñas, saben hacer peinados, las que no saben hacer un buen dulce de coco, de un brownie. Entonces, todos esos son talentos que si los organizamos y tenemos la visión correcta, podemos materializar y monetizar. Entonces, además de reducir gastos, una estrategia importantísima es aumentar nuestros ingresos, porque si no hay un aumento, yo creo que no se podrá. Exactamente. Y sobre todo, Esmeralda, perdona que te interrumpa, es importante que tomemos la iniciativa de parte de nosotros de generarnos ese aumento, porque a veces nos quedamos a la espera de cuando se haga un aumento de sueldos. Pero si podemos ver, los aumentos de sueldo se hacen cuando ya aumenta la canasta, o sea que lo que se hace es para compensar. Y si ya usted está en una situación deficitaria, entonces ese aumento no le va a permitir lograr la libertad financiera que usted necesita. Entonces es importantísimo que además de ese aumento que hace el gobierno, nosotros podamos evaluar dentro de nuestras posibilidades los mecanismos de generar alguna fuente de ingreso adicional. O sea que no es una solución que las expectativas de aumento puedan apalear un poco los déficits que hay, porque lo que va a ser compensatorio. Bueno, esperemos en el Señor que venga un ajuste. Claro que sí. Sorprendan. La esperanza es lo último que se pierde. Vamos a seguir orando. Señor. Claro. ¿Por qué? A pesar de la situación económica a nivel mundial, el gobierno ha hecho grandes esfuerzos para que el sector de la población dominicana no se vea tan apaleado por esta crisis. Pero ¿qué pasa? Tú sabes que uno a veces se pone a analizar y ve cosas. A veces es preferible que ni aumenten nada. Porque porque te aumentan 2 pesos, pero entonces todo se dispara. Todos los productos de la canasta y todo por donde tú te mueves porque te aumentaron 10 pesos, por allí subieron 15, 30. Y entonces cuando vienes a ver, te quedas peor porque no hay controles. Aquí lamentablemente no hay controles de precio, no funciona. Y se le hace difícil a la familia poder establecer eso. Y entonces a mí que me preocupa que en medio de la batalla que hay que librar en el día a día, Julia, de poder establecer ese balance en esa canasta con los imprevistos y todas las deudas, el endeudamiento que llega solito. Entonces, como ser humano y como familia, también tienen derecho a poder establecer parámetros para el esparcimiento, para salir con sus hijos, para hacer otra cosa, para tener la oportunidad de tener una vivienda digna y cuántos elementos más que son derechos fundamentales de la persona. Y no se puede hacer, Julia, te la estoy poniendo difícil, pero yo quisiera que pudiéramos encontrar. Porque que entonces uno dice, Dios mío, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Entonces ahí llega la desesperación, ese nivel de ansiedad y de estrés que maneja el día a día la familia y se convierte en un caos total, porque de la economía depende casi todo.
Así mismo es. Realmente de la situación económica depende la estabilidad de la familia en términos... La economía mueve también la salud física, la salud mental, el ritmo de la dinámica familiar. Algo que quiero mencionar es que decía que las deudas llegan solas. Y no, muchas veces las deudas no llegan solas, llegan a veces por un mal manejo en términos financieros. Pero como decíamos al inicio, lo importante es identificar cuál es nuestra situación inicial y poder generar ese aumento que nosotros necesitamos. Pero para poder generar ese aumento debemos estar conscientes de cuánto es nuestro déficit financiero, cuáles son nuestras deudas, a quiénes le debemos, cuáles son las condiciones en las cuales se encuentran esas deudas, cuáles son nuestros ingresos, nuestros gastos, y en base a esas informaciones diseñar un plan que nos permita subsanar esos huequitos que a veces cubrimos con las tarjetas, con los préstamos. La idea es que sustituyamos el tomar préstamo con una fuente adicional de ingreso, que en lugar de yo ir a ese prestamista informal que tal vez está en los barrios y en los sectores a tomar 500, 1,000, 12,000, 5,000 pesos, yo pueda diseñar alguna estrategia vendiendo tal vez ahora que está el calor, heladitos en vasos, en funditas, brownies, bizcochos o tal vez de alguna otra forma. Es bueno que hagamos un análisis introspectivo viendo cuáles son las habilidades que tenemos y que podemos monetizar. Bueno, entonces conviértase en su propio prestamista, ¿verdad? Exactamente, financiese usted mismo. Así mismo. Tenemos que aprender a financiarnos nosotros mismos de alguna manera. Así es. Y yo creo que eso es importante. Pero ya hoy nosotros estamos hablando de este tema para un nivel ya a nivel familiar, pero yo entiendo que también la familia tendrá otros recursos que debe contemplar lo que es esa educación financiera en los pequeños, los niños. Es fundamental porque si muchas cosas, muchos fracasos a nivel económico, a nivel financiero se ven y mucha gente se ve envuelta en deudas insalvables y en situaciones tan trágicas que pierden la casa, pierden un carro, o sea, es un desastre total. Porque no hemos aprendido desde el inicio a cómo manejar adecuadamente nuestras finanzas. Entonces, ¿cuáles son esos detallitos que nosotros podemos ir como familia o como padres, ir depositando en esos niños para que vayan creciendo con esa educación y esa previsión financiera para que de adulto puedan manejarse mejor? Mira, Esmeralda, es un tema sumamente importante el enfoque que damos en cuanto a la gestión financiera delante de los niños de la casa, porque si vemos que siempre que se habla de dinero es un problema, cuando ellos crezcan van a llevar esas dinámicas a sus hogares. Por eso es importantísimo que a la hora de hablar de recursos económicos, si hay alguna fricción, no hablemos de esos temas delante de los niños en temas en tono negativo. Perdón, porque eso puede generar pensamientos limitantes desde esa edad hasta la edad adulta. Sí es importante que hagamos a los niños partícipes de la dinámica económica. Yo recuerdo siempre cuando yo era pequeña, pequeña, sí existían los reyes en mis casas, o sea, llegaban los regalos y llegaron los reyes. Pero ya luego, cuando nosotros fuimos creciendo, mi hermana y yo, la dinámica en mi casa cambió. Mi mamá decía, este año no van a llegar los reyes, sino que vamos a tener un presupuesto, esta es la cantidad con la cual ustedes van a comprar sus juguetes de Navidad. Y yo siempre recuerdo que mi hermana y yo, con ese número en mente que nos habían dado, todos los días nos levantábamos temprano a buscar el encarte que antes ponían de todos los reyes y nos poníamos a hacer nuestro presupuesto. Tú compras la muñeca, yo compro el coche, tú compras. Entonces, si hacemos parte a los niños de esa dinámica, de hacerles entender cuál es el costo de las cosas, cómo se adquieren las cosas y sobre todo que todo tiene un precio, que no todo es inmediato, si quiero esto lo tengo al instante, vamos a ir desarrollando niños que luego serán jóvenes y adultos financieramente responsables. No, y con la agravante, Julia, porque hay que ponérsela difícil a Julia, ¿verdad? Con la agravante de que hoy la mentalidad de los adolescentes es muy rápida. Así es. Las marcas, los dispositivos, el último dispositivo, el tenis, aquello, tantos detalles que son económicos, pero que ellos no entienden que muchas veces esa organza económica no está para suplir esas demandas que no son prioridades y que ellos ya a ese nivel deberían tener un nivel de conciencia mucho más razonable para ayudar
a que realmente la economía familiar pueda fluir de una manera más satisfactoria para todas. ¿Qué podemos decirle a esos adolescentes que ya están grandecitos, pero que a veces como que se le nubla el cerebro y el pensamiento, y no están tan claros en que no es tan fácil no solamente nada más pedir y que todo sea de óptima calidad y de la marca que yo quiera? Y cosas a veces que no son tan factibles, hay padres que tienen que hacer grandes sacrificios para eso. Y creo que es una combinación tanto de la conciencia de los padres como de los mismos muchachos. Involucremos a los hijos en el proceso de compra. ¿Tú quieres el iPhone, el último iPhone? Vamos a ver cuánto cuesta ese iPhone en la página. Ese iPhone cuesta tanto. Yo no llego hasta ahí. Exactamente. Disponibilidad que tenemos hasta el momento es tanto. Ahora, tú puedes hacer pulseras que puedes vender en la escuela, puedes hacer bizcocho, ven, yo te enseño. Entonces, vamos a hacer a los niños partícipes del proceso de adquirir esos bienes que ellos tienen. Y de verdad que van a valorar muchísimo más ese iPhone que ellos mismos fueron partícipes de comprar. Claro. Menciono iPhone porque es de los electrónicos que todos los jóvenes quieren, pero no necesariamente tiene que ser un electrónico, cualquier otra cosa, consolas de juego, un sinnúmero de cosas. El tenis de marca, exactamente. Entonces, brindemos a los jóvenes herramientas para que ellos mismos puedan generar los recursos para comprar eso que ellos tanto quieren y que ese esfuerzo que ellos tengan que hacer les dé valor a ese bien material. Así es. Bueno, yo creo que es una responsabilidad de todos. Exacto. Y nosotros hemos empezado por aquí con nuestro granito de arena, motivando a que verdaderamente estos buenos hábitos financieros lo podamos empezar a desarrollar en casa. Así es, todos estamos a tiempo. No se nos ha ido todavía el tiempo, podemos reprogramar, y yo creo que mucho de la conciencia que puedan tener los padres y la familia en términos generales podrá establecer una dinámica económica que cada quien vaya asumiendo su parte. Y sí, los adolescentes se pueden ganar todo, ellos tienen que saber lo que cuesta ganarse el dinero, lo que cuesta poder tener una vida, ¿verdad?, de confort. Y sobre todo que usted tiene que responder con su accionar, su conducta también. Sí me lo gané, porque todo no puede ser como tan fácil, ¿verdad? Y eso le va a permitir que ellos puedan tener una conciencia distinta del dinero. El dinero nada más no es para la diversión ni tampoco para cubrir las necesidades. Hay muchos factores más importantes que a veces uno lo pasa por alto, y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a desdoblar y sobre todo a poner en orden para que esta economía pueda funcionar, porque el gobierno no lo va a resolver todo, ni tampoco, bueno, la loto, el que se lo saque, lo felicito, pero miren, no todos nos vamos tienen a sacar suerte. la loto, no todos corren con la porque dicha. hay muchos que nunca lo vamos a jugar, entonces no nos los vamos a sacar. Así entonces, mismo. Gracias a Julia, ya usted sabe, arregle su pan caliente ahí para que pueda poner en orden esa economía, esas finanzas. Y Julia, gracias por traernos estas orientaciones y sobre todo estas estrategias para que la familia comience a limpiar ese crédito y a organizar las finanzas. Así es, Esmeralda. De verdad que para mí ha sido todo un placer estar aquí compartiendo con ustedes, esperando que las informaciones que hemos dejado puedan ser de provecho para cada uno de los hogares y que sobre todo no queden solamente en sus oídos, sino que podamos tomar manos a la obra y podamos poner en práctica los consejos que estamos dando. Como bien decía Esmeralda, la parte importante es que cada quien aporte su granito de arena y que todos tomemos acción a nivel familiar. Yo también aporto mi granito de arena, no solo participando en encuentros como este, sino a través de una comunidad en Instagram denominada Finanzas Smart, donde si acceden a Instagram podrán ver que allí comparto también consejos financieros, de emprendimiento y de productividad. De verdad que será grato verlos por allá, siguiendo la página para que puedan enterarse de todo el contenido. Bueno, pues ahí ya tienen los trucos. Si no estaba claro, ya esto se va y no viene la semana, pues ahí estará Julia para poder a través de Instagram dar sus informaciones. Claro. Nosotros seguimos con más en su programa Domingo Familiar. No se mueva, que todavía tenemos más contenido.